Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Despertar Electoral que organiza la Escuela Judicial Electoral en coordinación con la editorial Tirano Blanc. Hoy celebramos una nueva actividad académica para hablar sobre un tema de gran interés para nuestro país en este momento, como es el Tribunal de Disciplina Judicial, y para ello nos acompaña el magistrado Octavio Ramos Ramos, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, magistrado, y gracias por acompañarnos en esta actividad. Como todos sabemos y todas sabemos, uno de los cambios sustantivos de la reforma judicial del año 2024 fue la sustitución, si podríamos llamarlo así, del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Este cuenta, entre otras funciones, con pues la facultad de evaluar el desempeño de las personas que imparten justicia, pero también cuenta con la función de investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de las personas, servidoras, servidores públicos del del Poder Judicial de la Federación. Ya es una cosa de estar diciendo Tribunal Electoral, pero bueno, cuenta con esta función, y para ello hay un órgano de investigación cuya labor no es meramente procedimental, sino que constituye el primer eslabón de la cadena de rendición de cuentas para asegurar la integridad, la imparcialidad y el profesionalismo en la función judicial. Y para hablarnos precisamente sobre esta importante función, nos acompaña, como ya les decía anteriormente, el magistrado Octavio Ramos Ramos, quien es el director general de responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial. Antes de darle el uso de la voz al magistrado, me voy a permitir leer su semblanza curricular. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y con estudios de doctorado por la Universidad Panamericana, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, y cuenta con estudios avanzados en Derecho Constitucional, Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, entre ellos ha sido magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del año 2013 al 2016 y es magistrado de circuito desde el año 2016. Y desde este año 2025 está adscrito a la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Muchísimas gracias, magistrado. Yo sé que usted es de casa y que aquí pues le conocemos desde hace muchísimos años, pero le agradezco nuevamente el cedernos esta parte de su valioso tiempo para hablarnos sobre esta nueva función y también comunicar a la ciudadanía todo su conocimiento sobre este tema tan relevante. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días a todas y a todos. Me siento muy honrado de que me distingan con su tiempo y con el espacio. Quiero agradecer en primer lugar la generosidad de que me reciban en esta institución tan digna para la enseñanza del derecho electoral. Me siento muy conmovido y muy orgulloso porque tuve la oportunidad en algún momento de ser parte del equipo del Centro de Capacitación Judicial que evolucionó a lo que hoy es la Escuela Judicial Electoral, que es un ícono y, en mi opinión, la referencia más importante en la enseñanza del derecho electoral en el país y en algunas partes del mundo. Lo digo con sinceridad. También es un honor muy alto, y perdónenme que lo diga de esta forma, pero estar frente al doctor Flavio Galván siempre ha sido para mí una distinción muy grande, un hombre muy valioso, un ser humano también con grandes virtudes, pero además un jurista excepcional. Y quisiera referirme a todas y a todos de manera específica. Le tengo un enorme cariño al maestro Rodolfo Terraza Salgado. Por él también tuve la oportunidad de tener un desarrollo en la escuela. Confió en las capacidades que podría yo ofrecer en ese momento, y bueno, pues le agradezco mucho también que me distinga con su amistad, porque hoy somos grandes amigos y lo quiero y lo respeto muchísimo. Perdónenme por hacer esta referencia, pero
no sería yo si no lo hiciera en esos términos. Wendy, gracias al doctor Luis Octavio Vado Grajales, que es un amigo querido, pero además admirado profesor, procesalista, constitucionalista, electoralista, tiene muchas facetas, pero es un hombre también con una sencillez enorme. Y si me permiten, quisiera hacer algunas precisiones que ahorita voy a justificar en el transcurso de la plática, si me dan oportunidad. ¿Cuáles son? Magistrado actualmente ya no soy, porque con motivo de la reforma judicial electoral concluí mis funciones por mandato constitucional en 2025, en agosto 31. El 16 de agosto me incorporé al Tribunal de Disciplina Judicial, que todavía no existía, sino al Consejo de la Judicatura Federal, en una comisión de transición para integrar al Tribunal de Disciplina Judicial y al órgano de administración judicial, que era parte del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ahí es que me incorporo a la presidencia posteriormente del Tribunal de Disciplina Judicial y efectivamente la propuesta de nombramiento que tengo y finalmente la designación de las actividades que desarrollo sí corresponden con la que me hacen favor de indicar, pero administrativamente también ese tribunal está en proceso de desarrollo de varias cuestiones porque inició fuera de presupuesto. Entonces, a partir de eso, también el siguiente año va a haber otra vez una modificación respecto a la estructura y definición, porque no hay ni comisiones, si ya están definidas, lo que no hay, por ejemplo, es la publicación del acuerdo general de cómo van a desarrollar su actividad esas comisiones. Entonces, es un proceso de construcción. También una precisión que me falta indicar, yo ya entregué mi tesis de doctorado a la Universidad Panamericana, pero todavía no he tenido oportunidad de presentar mi examen, que estoy ávido ya de que me den fecha, pero bueno, estoy en esa parte. De ahí en fuera, ya hechas las precisiones y las aclaraciones que me corresponde hacer, quisiera comentarles que para compartir la plática, pensé en que sería bueno hablar un poco sobre la introducción del tema, que implica por qué se crea un tribunal de disciplina y el contexto de la reforma judicial. Si me preguntan que si estoy de acuerdo con la reforma, pues yo fui parte de ese proceso. Mis funciones como magistrado de tribunal colegiado, pese a estar ratificado ya, 12 años en la función, terminaron por mandato constitucional y vino un proceso de reforma para asignación de nuevos titulares y jueces, magistradas y magistrados de todos niveles, incluyendo del propio Tribunal de Disciplina, que es un órgano que se crea con motivo de esta reforma. Yo diría, estoy convencido que si hacía falta un ajuste constitucional, un cambio en el diseño, no tengo duda de que eso sea así. En algún momento también viviendo las distintas etapas de mi vida profesional, porque también fui oficial en un órgano jurisdiccional, secretario de estudio y cuenta y después titular, percibí dentro de ese proceso de desarrollo que sí había falta de tener mayor sensibilidad social, lo digo con toda la sinceridad y franqueza. Los asuntos son personas, tienen que ver con el patrimonio, con la libertad, con la vida, y verlos con indiferencia bajo el argumento, el contexto de la carga de trabajo, en ningún escenario justifica la indiferencia y sobre todo la falta de sensibilidad hacia las personas que están esperando ávidamente una respuesta de justicia. Y ustedes me dirían que si ahora estaríamos ya en un plano donde exista justicia, yo esto lo veo como todos ustedes como un escenario al cual debemos aspirar. Este proceso constitucional está en desarrollo y en diseño y finalmente me parece que hay muy buenas incorporaciones y otras incorporaciones están en ese proceso de preparación y también en ese proceso de demostrar lo que pueden aportar. No necesariamente la gente de carrera judicial es el perfil más adecuado para integrar un tribunal colegiado, un juzgado de distrito, tribunal de disciplina, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha habido grandes perfiles que han marcado diferencias muy importantes, son icónicas diría yo, y no han sido juzgadores de carrera ni juzgadoras de carrera. Entonces ese es un momento de cambio, no estoy hablando a partir de ningún escenario político ni ideológico, sinceramente es algo que sí vi desde antes de la reforma, que me sumo a la necesidad de cambio.
Me toca ahorita, por fortuna, en mi desarrollo profesional y personal, integrarme a un tribunal nuevo. No tiene referente ni antecedente en el país y esta circunstancia no hubiera sido posible si no me hubiera tocado también concluir mis funciones en el tribunal colegiado. Ahora, en los tribunales colegiados se cuenta con personal de carrera y con personal electoral. Se está presentando otro desarrollo, pues bastante, si me permiten la palabra, curioso, porque la gente de carrera es una gente que tiene una profesionalización muy alta, pero también forman parte de un eje que fue cuestionado severamente por la sociedad. Es decir, por no tener la cercanía, la sensibilidad y también el enfoque social que se reclama para que exista una cercanía con la justicia. Por otro lado, están las y los juzgadores de elección, donde no todas y todos tienen la misma experiencia, y en ese escenario también ha habido en los plenos y en los órganos jurisdiccionales superiores, cuando viene la revisión, pues una visión distinta de la impartición de justicia. ¿A qué voy? A que en este momento tampoco ha acabado de asentar la integración de los nuevos órganos jurisdiccionales. Están en ese proceso de aprendizaje. También, ¿qué pasa? El personal que está en los órganos jurisdiccionales ha resentido que se incorpore nuevo personal. ¿En qué sentido? Algunas personas han pedido la renuncia de todas las y los colaboradores y pasando por alto, por ejemplo, que hay gente que es de base, que es de carrera y que esos espacios no se pueden solicitar. El Tribunal de Disciplina ha tenido ahí su función de pedir un informe, de tratar de generar elementos que no busquen una sanción, sino persuadir para evitar ese tipo de conductas irregulares. Centralmente, cuando vemos la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, no sé si tuvieron oportunidad, yo supongo que sí, muchas y muchos de verla y de revisarla. Y yo creo que en un sentido crítico podemos tener muchas opiniones en contra y también muchas a favor. El desarrollo de esta reforma tenía como finalidad primordial dotar a la ciudadanía de la voluntad para poder decidir quiénes iban a integrar los nuevos órganos jurisdiccionales, es decir, que sea el voto directo de las personas para conformar los tribunales. Hay un debate, cierto es, que ese voto tal vez tuvo un direccionamiento o que ese voto permitió que llegaran los perfiles que la gente quería. Es decir, estoy en los dos ejes, no estoy sosteniendo ni defendiendo ninguna postura. Lo relevante es que no existía y ahora ya tenemos una realidad en el país donde todas y todos pueden aspirar a postularse para un cargo de elección popular. Estaría bien interesante en algún otro momento platicar del desarrollo electoral que tuvo esto, porque también el Tribunal Electoral tuvo que definir criterios bien importantes para la configuración de los nuevos órganos jurisdiccionales, como lo relativo a establecer cómo se iban a integrar por género los órganos jurisdiccionales y qué argumentos iban a sustentar esa determinación, porque en principio no competían mujeres y hombres en este proceso electivo y generó el debate que históricamente se veía venir, que muchos hombres no comparten ni están de acuerdo con la determinación que tomó el Tribunal Electoral por género para establecer perfiles que encabezaran esos órganos. En general es un debate que también me parece bastante interesante, en algún momento tendrá que venir un equilibrio para que estemos en igualdad de proporciones, pero mientras eso no suceda, yo simpatizo con esa determinación que asumió el Tribunal Electoral, pese a lo complicado que argumentativamente pueda ser sostenerla. Hay otro punto que quería tocar, que es el normativo. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene sustento constitucional, se incorpora como parte del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal tiene desarrollo de su estructura básica en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que incluye también distintos tipos de responsabilidades administrativas para el personal jurisdiccional y para el personal administrativo. ¿Esto cómo es? Hay una Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué tiene que ver la Ley General de Responsabilidades Administrativas
con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con la Constitución Política. La Constitución Federal establece la incorporación y la creación de este tribunal, modificando la estructura y rediseñando lo que era el Consejo de la Judicatura Federal para establecer un órgano de administración y un tribunal de disciplina judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que nos ocupa hoy, tiene dos grandes funciones. Una, como su nombre lo indica, es establecer y determinar las responsabilidades administrativas que tendrán las y los servidores del Poder Judicial de la Federación. Fíjense cómo lo dije de manera genérica, no hablé de juzgadores, sino de las y los servidores, porque el órgano de administración también tiene facultades disciplinarias respecto del personal administrativo del Poder Judicial de la Federación. Pareciera fácil que el jurisdiccional le toca al Tribunal de Disciplina y el administrativo le toca al órgano de administración judicial, pero fíjense que el Tribunal de Disciplina conoce de las faltas que cometan los servidores públicos administrativos en segunda instancia. Es decir, primera instancia, cuando se trata de personal administrativo, le corresponde al órgano de administración, pero en segunda instancia, para inconformarse con esa determinación, le corresponde a través del recurso a revisión que está diseñado normativamente al Tribunal de Disciplina Judicial. Esto ha generado un tema bastante interesante porque el Tribunal de Disciplina Judicial incorpora a la DEJIRA del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la UJIRA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las responsabilidades de las y los servidores públicos de esos órganos jurisdiccionales ahora le corresponden al Tribunal de Disciplina, pero ahí había responsabilidades atribuidas a servidores públicos administrativos y a servidores públicos jurisdiccionales. Y entonces, por ejemplo, estaba asuntos donde existe que una persona trabaja en un centro de justicia penal federal. Los centros de justicia penal federal, pues en principio tienen una estructura administrativa y solo tienen una integración jurisdiccional de los jueces de control. Una persona que se dedica a grabar las audiencias no realiza propiamente actividades jurisdiccionales. ¿Qué sucede, por ejemplo? Un oficial intendente en un juzgado de distrito, que es un órgano jurisdiccional, que dentro de sus atribuciones es el resguardo de material de limpieza, que se lo lleve a su casa. Esa falta administrativa sería competencia del órgano jurisdiccional o sería competencia del Tribunal de Disciplina, porque al tratar de dividir y de dirigir este tipo de asuntos al órgano que correspondía, se generaron algunas inquietudes. Alguien pensó que se tenía que tomar en consideración la función. Por ejemplo, si un oficial intendente o oficial administrativo realiza funciones que no correspondan con jurisdicción, entonces se irían al órgano de administración. Pero el órgano de administración dijo, oye, pero estos forman parte de tu estructura jurisdiccional. Si empezamos a hacer este tipo de distinciones, de que si no realizan faltas que correspondan con su función, pues entonces si el magistrado se lleva unas hojas, como uso propio, unas cajas o cosas que corresponden al tóner de la oficina, pues eso no es una falta en esa lógica jurisdiccional, sino sería administrativa. Pero ¿quién revisaría y sustanciaría esos procedimientos que corresponden a un titular? Finalmente, todavía no existe un criterio muy claro. Lo que sí se puso en la mesa es que se iba a tomar en consideración primordialmente la adscripción del servidor público y como elemento definidor o para definir la competencia, las atribuciones y sobre todo la conducta que se cometió. La ley sí prevé algo que permite resolver un problema. Pasó, un oficial adscrito a un órgano jurisdiccional se llevaba con otro de intendente de lo que es la extensión académica de la Escuela Nacional Judicial y se llevaban entre ellos el papel y se llevaban material de limpieza.
Entonces se echaban aguas y estaban ahí coordinados para sacar el material. En una de esas revisiones los policías le dijeron, a ver, venga, y detienen al de la escuela, al que forma parte de lo que es ahora la Escuela Nacional. Y le encuentran material y el otro se escapa, digamos, o de alguna forma, pero abandona la mochila que llevaba y ahí encuentran material de limpieza. Entonces la falta, como fue cometida por personas que son de órganos distintos y de naturalezas diferentes, la ley orgánica sí establece que corresponderá al Tribunal de Disciplina cuando converjan dos conductas de carácter administrativo y otra jurisdiccional. Ahora, dicho eso, me parece que es importante establecer algo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene una característica importante, que tiene una fuerza normativa que impera y que se hace obligatoria en cualquier eje de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, exista o no exista disposición normativa que regule faltas administrativas de los servidores públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas será aplicable. ¿Qué establece el diseño de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Una diferencia en substanciación de faltas graves y de faltas no graves de servidores públicos. Ahí interviene en faltas graves el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso de lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, ahora órgano de administración y Tribunal de Disciplina, no existe intervención del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en faltas graves o en faltas no graves, sino existe comisión. En este caso hay dos comisiones que centralmente voy a tocar hoy, que es la de investigación y la de disciplina del propio Tribunal de Disciplina Judicial. En este punto, las atribuciones que la Ley General establece es que se puede autorregular el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Disciplina en la sustanciación e investigación de procedimientos disciplinarios. Y tenemos un tema aquí. Al día de hoy todavía no se ha emitido una disposición reglamentaria en acuerdo general ni del órgano de administración ni del Tribunal de Disciplina. Lo que aplica, de acuerdo con el transitorio de la propia Constitución, es que siga vigente el acuerdo general de responsabilidades administrativas que tenía la entonces UJIRA del Consejo de la Judicatura Federal, pero ahí no se establece la existencia de comisiones, ahí se establece la existencia de una Secretaría Ejecutiva de Disciplina, que esa formaba parte de lo que era el Consejo de la Judicatura y que ahora el Tribunal de Disciplina no tiene. Ahora hay unas comisiones y dentro de esas dos, que sería la de investigación y la de disciplina, es la que conocen de la sustanciación. Cuando hablo de sustanciación, es que ya se emitió una determinación de probable responsabilidad y consecuentemente se cita al servidor público, se le hace la imputación correspondiente y viene el desarrollo de la fase probatoria. Antes de continuar con esto, quería hacer referencia a las comisiones. El Tribunal de Disciplina trabaja en pleno y en comisiones por definición de la propia Constitución Federal. De hecho, en la siguiente lámina está la estructura actual del Tribunal de Disciplina. Al centro está la presidenta, Celia Maya García, y bueno, está una conformación ahora mayoritariamente de mujeres, y quienes integran las comisiones son las magistraturas. 3 magistrados integran una comisión. La de investigación la preside el magistrado Batis, la integra la magistrada Verónica de Gives y también participa ahí la magistrada Celia Maya. La de disciplina la preside el magistrado Rufino León. En esa comisión participa también la magistrada Verónica de Gives y participa la magistrada Celia Maya. ¿Por qué comento estas dos comisiones? Porque para efecto de lo que vamos a platicar ahorita, es importante hacer referencia a otra comisión que es la comisión de evaluación, hay otra comisión que es la de vigilancia y de conflictos laborales. La última la preside la magistrada Celia Maya, porque los conflictos laborales que se presenten con las personas que forman parte del Poder Judicial de la Federación ahora serán resueltos por esa comisión.
Es decir, lo que antes era la comisión substanciadora que resolvía ese tipo de conflictos, ahora le corresponde a esa competencia al Tribunal de Disciplina. Evaluación y vigilancia he dicho poco, pero también es bastante relevante. Me parece que en la siguiente lámina se hace referencia a estas dos funciones, la de evaluación y a la de disciplina. Centralmente, en la de evaluación es una revisión periódica para analizar y revisar la función de las y los juzgadores. Esto es establecer sus conocimientos, habilidades y práctica profesional. Fíjense que esta atribución le toca al Tribunal de Disciplina. Quisiera cuestionar un poco con una pregunta o formular una pregunta al respecto. ¿Es propio de un tribunal revisar la gestión de conocimientos, la parte del desarrollo de la función de las y los juzgadores y establecer cuáles son sus habilidades y su práctica profesional? Porque esto después tiene como resultado una evaluación, y si esta evaluación no es satisfactoria, se pueden decretar medidas correctivas, y estas medidas implican que se pueda incluso establecer que requieren capacitación y en momentos más críticos decretar medidas de separación temporal o incluso definitiva de personas que fueron electas directamente por la ciudadanía, que ese es un tema que también me parece bastante relevante porque el mandato constitucional no está sujeto propiamente a este tipo de definiciones que ahora se incorporan al Tribunal de Disciplina, es decir, un tribunal jurisdiccional realiza una actividad meramente administrativa para evaluar los perfiles, establecer si están aptos, puede decretar medidas administrativas para separarlos, incluso mandarlos a cursos, pues parece que propiamente no está dictando el derecho, ¿verdad? Parece que no está resolviendo ninguna controversia. Estas determinaciones son recurribles y son impugnables ante el propio Tribunal de Disciplina Judicial. Si ustedes me preguntan cuáles son los criterios para evaluar a las y los juzgadores, no existen ahorita publicados. ¿Cuál es la calendarización? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar con la visitaduría? ¿El Tribunal Electoral tiene su visitador? ¿Está ahí? ¿No está ahí? ¿Cómo van a quedar? ¿Cuáles son las circunscripciones que van a tener? ¿O cuántas visitadurías va a haber? ¿Van a ser regionales o van a estar centralizadas? Todo esto forma parte ya de un plan de trabajo que se ha estado desarrollando en el Tribunal de Disciplina Judicial. Estas dos, tanto evaluación como disciplina, son las dos columnas que la ley orgánica establece, forman parte del diseño del Tribunal de Disciplina Judicial, porque la siguiente columna sería la de disciplina, que básicamente lo que se encarga es de investigar, de determinar si existe probable responsabilidad o no de servidores públicos y consecuentemente de emitir las medidas que correspondan, pero también tiene facultades cautelares. ¿Esto qué significa? Que puede dictar medidas preventivas, por ejemplo, en un tema de acoso laboral, ordenar que la persona que es vulnerada por su superior jerárquico, por su igual o por quien esté lesionando su situación jurídica, puede indicársele directamente que se abstenga de tener un trato, cercanía. Incluso, por ejemplo, hubo un caso bastante complejo hace unos días, donde una magistrada llama al Tribunal de Disciplina pidiendo apoyo porque hay un secretario que la amenazó de que la quiere golpear. Entonces la magistrada fue y se refugió o la recibieron en la ponencia de otro tribunal y el secretario no se iba. Entonces el secretario estaba allá afuera esperándola afuera como a la salida, ¿sí? Casi. Y bueno, se pidió apoyo al área de seguridad para resguardar a la magistrada, para que pudiera ir a recoger sus cosas e irse a su domicilio, pero eso fue un viernes. ¿Y el lunes qué iba a pasar? Entonces se decretó una medida preventiva, porque aquí fíjense cómo es complejo el tema, no hemos escuchado al servidor público, solamente son los hechos que se presentaron ese día dichos por la titular. Lo que se le indicó al servidor público en una medida preventiva
es que se alejara, que no tuviera contacto con la magistrada, pero es difícil porque es su subordinado. Entonces él le tiene que rendir los proyectos de la semana. Entonces, ¿cómo van a tener esa interacción? Le dijimos a la magistrada que designe a una secretaria o a un secretario para que con él se coordine la persona que aparentemente es violentadora y pueda tener curso la función jurisdiccional. Desde luego, la magistrada, cuando tuvo oportunidad, presentó una queja donde se solicitó una medida cautelar. Esa medida cautelar que ella pide es una medida de separación del servidor público del órgano jurisdiccional, es decir, que se suspenda o que se cambie a otro órgano jurisdiccional. Esa medida sí impacta de manera sustantiva en la esfera jurídica de una persona que tampoco hemos tenido oportunidad de escuchar o de saber qué situación prevalece. Entonces hay una unidad para prevenir el acoso laboral y también la violencia sexual que intervino, que le dio apoyo psicológico y seguimiento al problema, si se puede llamar de alguna forma esta circunstancia tan grave que se presenta, y va a rendir un dictamen. Derivado de esa opinión que nos dé, se determinará si se propone un cambio de la medida cautelar o no en ese caso particular. Resulta complejo porque también el secretario presentó ya una queja y el secretario nos dice que no, que la magistrada no le dirige la palabra, que él solamente quiere hablar con ella y que no se lo ha permitido, que ya pidió intervención del sindicato y que el sindicato ya fue y corroboró esa circunstancia. El sindicato también emitió una opinión similar a la del servidor público, del secretario del tribunal colegiado. Entonces aquí tenemos pues, el escenario donde aparentemente los dos tienen algún elemento que les dé cierto grado de razonabilidad en sus acciones. La violencia nunca va a ser una solución ni tampoco va a ser justificada bajo ningún escenario, pero él argumenta que no la ha violentado, que solamente lo que ha buscado es tener interacción personal. Entonces, esos son parte de los problemas que se están presentando en estos días. La magistrada no es de elección, la magistrada es de carrera judicial y el secretario tampoco es, es una persona que es de carrera. Entonces, bueno, no se entiende muy bien qué circunstancias esté pasando ahí, pero es uno de los problemas que nos toca atender inmediatamente. Aunque no haya comisión, bueno, la comisión existe, pero lo que no existe es cuáles son las atribuciones específicas que tiene cada comisión. Tenemos que entrar a tratar de resolver este tipo de circunstancias que se presentan. Ahora, hay otro tipo de problemas que se han presentado y esto también es algo que me parece importante poner en la mesa. Órganos jurisdiccionales donde hay titulares que son de elección y titulares que no son de elección. La persona titular de magistratura, una magistratura, presentó una queja por falta de respeto de sus compañeros integrantes del órgano jurisdiccional y ofrece como prueba las sesiones públicas. Las sesiones públicas se ve un trato formal, si ustedes quieren bastante corto, pero en ningún momento se aprecia una falta de respeto. También indica la persona servidora pública de la magistratura que recibe señalamientos por su vestimenta, que como en sentido crítico, porque le gusta utilizar vestimenta regional, que le hacen señalamientos a su calzado, que es un calzado también regional, y consecuentemente se considera discriminada la persona juzgadora. Aquí el tema es delicado porque estamos hablando de integrantes de un tribunal colegiado, donde una persona pide que se muevan, que se cambien de adscripción o que se suspendan a dos titulares, que esto implicaría dejar sin funcionabilidad a un tribunal colegiado. Los otros dos titulares o las otras dos personas titulares de esas magistraturas ya presentaron queja. Y entonces en esa queja lo que dicen que el tema no es así, no es falta de respeto, sino es no coincidencia de criterio, porque en apreciación de estas personas se busca defender y apoyar determinado tipo de asuntos.
lo cual no va con el profesionalismo, ni con la objetividad, ni con la independencia de un tribunal colegiado. Entonces, ahí no se puede decretar inmediatamente una medida porque necesitamos investigar para ver qué es lo que está sucediendo en esa integración. Ha habido problemas también muy lamentables de carácter sexual, vergonzosamente existen y siguen presentes. Quisiera comentarles ahí, por ejemplo, lo difícil que es investigar y determinar con elementos lo más objetivamente posible la existencia de conductas de consumación oculta. Es decir, cómo podemos acreditar o cómo podemos decir que existen elementos para poder establecer la probable comisión de una conducta que se hace en la oscuridad, ¿no? Es el dicho de una persona y el dicho de la otra. Y alguien me dijo, y la verdad es que me sentí bastante ofuscado, si no es decir molesto, porque me dijo, a ver, dígame usted qué es una mirada lasciva. Porque estábamos analizando un asunto donde un servidor público fue reprendido por su titular porque estaba acusado, señalado por las mujeres que integran el órgano jurisdiccional de que las mira de una forma en la que les incomoda, de que las saluda de una manera en la que no les agrada, de que se aproxima a ellas de manera inapropiada, es decir, que las abraza, pero que en ese abrazo busca tener un contacto cercano a partes del cuerpo que no permiten ellas. Entonces, tiene el señalamiento de 7 personas y hay 3 personas que dicen que no vieron. Entonces, en el proyecto la propuesta es que no había elementos porque existía también duda razonable. Y le digo, o sea, ¿duda razonable en qué sentido? Me dice, es que no vieron. Digo, espérame, que no vieron no quiere decir que están declarando algo contrario. O sea, no te puede generar duda razonable a alguien que no vio nada. O sea, si no vio nada, ¿cómo puedes considerar ese elemento para desestimar el dicho de la persona que se está quejando, pero además el de las digamos, no son testigos en la investigación, pero de las declarantes de que están señalando de que es una persona que tiene ese tipo de conductas? Entonces, también en el ámbito de la investigación de responsabilidades administrativas, la falta de sensibilidad, de entendimiento de la diferencia de conductas, de género, implican un reto de poder acercarse lo más posible a una realidad. Y ahí vino el tema, porque me dijo esta persona, bueno, ¿qué es una mirada lasciva? ¿No? Dígame usted, así me dijo, dígame usted qué es una mirada lasciva. Y le dije que el hecho de que a una persona de sexo distinto la miren de una manera, o del mismo, no importa, de una manera que le incomode, que no tenga un contacto visual, es decir, a los ojos, que se dirija la mirada a alguna zona del cuerpo y que no le agrade y que no se lo permita, eso es algo que debe de considerarse una mirada lasciva. Ya después lo investigamos, bueno, en términos generales es un tema que pareciera muy común, pero a veces cuesta trabajo entender y precisar y sobre todo dimensionar, porque no es lo mismo que un hombre trate de integrar un tema de responsabilidad administrativa por acoso sexual que una mujer que ha padecido y que ha sido víctima directa o indirectamente de este tipo de circunstancias lamentables en la vida. Esto no es exclusivo del Poder Judicial, sucede en iniciativa privada, sucede también en el ámbito público, pero por lo menos acá se han tomado acciones y normativamente se han diseñado procedimientos y conductas que castiguen este tipo de comportamientos. Avanzando un poco con la plática, yo tenía también considerado que nos detuviéramos un poco en cuál es la naturaleza del órgano de investigación de responsabilidades administrativas, porque hay dos. Hablábamos, si nos regresamos a la lámina anterior, estaba aquí evaluación y disciplina, pero medularmente la naturaleza del órgano de investigación es como si fuera una contraloría. Perdónenme que lo diga en esos términos, pero me parece que es lo más gráfico para poder explicarlo. Es un órgano acusador. ¿Y esto qué implica? Que hay conductas que requieren que solamente se haga de conocimiento de la autoridad para que investigue,
y hay otras que requieren que se aporten determinados elementos para que se genere una investigación. Y ahí podríamos entrar a temas como el principio dispositivo o el principio inquisitivo, es decir, qué elementos se requieren para que el Estado realice una acción que persiga una conducta para efecto de establecer si existe probable responsabilidad o no. Me voy a explicar a qué me refiero. Hay asuntos que se presentan las quejas o las denuncias de una manera muy general. No quiero decir que esto sea deficiente, porque pues, ¿quién está acostumbrado a presentar una queja o una denuncia por alguna circunstancia? Yo creo que nadie, pero se requiere acompañar algún elemento probatorio para que se genere un indicio de que existe la probable comisión de una conducta, porque si no, de las miles de quejas que se presentan, ¿cuándo podría investigarse y concluirse alguna? El tema que me parece que está bastante interesante ahorita en análisis es, hecho notorio constituyen las constancias que forman parte de expedientes electrónicos, pero eso forma parte de una jurisprudencia que ha sostenido el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo vemos natural. Pues es que ahí hay un hecho notorio. Pero ¿qué pasa si un tribunal, que es un órgano acusador, el órgano de investigación, le dan ciertos elementos y se va por iniciativa propia a investigar en el expediente para integrar los elementos probatorios que no venían? La ley establece que tiene que preservarse siempre el respeto de igualdad de las partes, también preservar el principio de no autoincriminación, es decir, no se puede llamar a un servidor público y decirle, oiga, usted cometió esta conducta, estaría uno violentando el principio de no incriminación o autoincriminación, pero además, en esta parte, uno de los puntos centrales tiene que ver en hasta dónde se debe tomar un hecho notorio. ¿Por qué? Porque hubo recientemente una medida muy grave de una jueza. Esta jueza decretó sobre un incidente de suspensión una medida donde requería que la persona que estaba detenida estuviera en un centro exclusivamente de extinción de pena, es decir, el altiplano. Pero esta persona había sido trasladada por la Secretaría de Seguridad Pública y concretamente por el área que se encarga del resguardo de las personas que se encuentran recluidas a otro centro de máxima seguridad en Nayarit, porque ya existía riesgo en Toluca. Entonces la jueza lo que decía es que el proceso es extradición. La jueza lo que decía es que a esta persona no podía tenerse trasladada o llevársela a Nayarit cuando la medida de suspensión se decretó cuando estaba en Toluca. El tema parece así, sin mucho problema, pero el tema es que la autoridad que se encarga de resguardar la seguridad de las personas que están internas tiene facultades legales para cambiar a una persona de un centro de extinción. Y esta persona, además, cuando va a hacer ese cambio, tiene que ser validado por un juez de control. Entonces ya hubo una determinación judicial que aprobó la legalidad de ese cambio. La jueza en cuestión exigía que se regresara porque cuando se decretó la medida cautelar no habían sucedido estas circunstancias posteriores. No sé si me explico, pero básicamente lo que dijo en su medida es, no sé qué pasó, no me interesa si hay estas circunstancias de seguridad, pero cuando se decretó la medida era en el altiplano, así que regrésalo al altiplano. Entonces creció en requerimientos, multas, y ya esto estaba llegando al tema de, para el cumplimiento de una sentencia de amparo, a la separación de los titulares. Claro, esto va a la Corte califica y la Corte determina si sí o no a la separación, pero las multas y toda esta circunstancia que estaba sucediendo generó mucha inquietud en el comportamiento de esta juzgadora, y lo que quiero poner en la mesa es uno de los cambios sustantivos del Tribunal de Disciplina hoy. Estas cuestiones se consideran antes de criterio. Pues es criterio de la juzgadora o del juzgador. Entonces, bueno, pues no puede analizarse ahorita. Ahora, con este cambio normativo y constitucional, lo que se establece que queda dentro de criterio es aquello que razonablemente sea sostenible, que no vaya contra jurisprudencia y que no se dicte en contra de alguna disposición legal.
Entonces, esto genera un reto más para el Tribunal de Disciplina y para su órgano de investigación, porque lo que van a revisar ahora no nada más es conductas que tienen que ver con el comportamiento de las y los juzgadores, sino también con el ejercicio profesional de las personas que están al frente de órganos jurisdiccionales. Entonces, esta circunstancia ha sido ahorita lamentablemente motivo de que puedan ya las y los juzgadores estar expuestos a una fragilidad más de lo que se consideraba la independencia judicial, pero socialmente también existe ya un mecanismo que permite que se tomen acciones que sean trascendentes para evitar circunstancias lamentables. Voy a poner un ejemplo. Un chino, integrante de un grupo criminal, y lo digo porque es su nacionalidad, maneja los recursos económicos de un grupo criminal con mucha economía, con gran cantidad de recursos. Lo detienen, prisión preventiva, le cambian la medida cautelar y lo dejan en su domicilio porque tiene un brazalete. El brazalete no había sido emitido por una empresa certificada, normativamente tampoco se exige que así sea, pero se hizo el señalamiento en un informe de riesgo y además como estaba dentro de un fraccionamiento, la gente del fraccionamiento no permitía que al interior estuviera la vigilancia para garantizar que no se evadiera de la justicia. Se fue, digamos, huyó, ya fue detenido y el proceso continúa, pero lo que es lamentable es que cuando se estaba estableciendo la medida, se dicta la medida sin observar el informe de riesgo, sin observar las garantías que preservaran el resguardo de la persona y consecuentemente ahí en ese momento no había estas facultades para poder determinar una medida cautelar. Ahora la persona juzgadora que dictó esa medida pues está siendo investigada con motivo del actuar que hizo en ese ejercicio jurisdiccional que se entendía antes dentro del ámbito de criterio jurídico. Entonces, es un mecanismo de control que alguien me puede decir, oiga, pero entonces ya no hay jueces que se puedan atrever a hacer valientemente su trabajo. Yo diría que sí. El tema es que lo que tiene que cuidar, también la interpretación cambia, ya el tema de que podamos estirar una disposición normativa se reduce de manera significativa a pegarse al marco constitucional y legal y desde luego también reduce el arbitrio, la posibilidad de creación de una interpretación que pueda llegar más allá o de manera laxa a los fines o a los propósitos que tenga determinada área del derecho. Quería detenerme de manera central en las medidas cautelares, pero creo que con los ejemplos que he estado tratando de exponer toco el tema. Las que me parecen a mí materia de un comentario adicional son las de suspensión de los servidores públicos, porque estas medidas llevan a que se le diga a una jueza, a un juez, magistrado o magistrado, que por su acción o por su actuar, vamos al caso que hablamos de la juzgadora que insistió en que regresaran a la persona al altiplano, fue suspendida porque se consideró que como titular de un órgano jurisdiccional ponía en riesgo el fin propio de la impartición de justicia y dentro de esto los principios rectores de la función jurisdiccional. La medida tiene que ser idónea, tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional, es un test que necesariamente debe de cumplir esa medida para poder ser determinada. Se emite de manera provisional y posteriormente se emite en vía incidental, se le da participación a la o el servidor público que se encuentra involucrado, se dicta la definitiva que corresponda y estas determinaciones por disposición legal tienen una vigencia de 6 meses y después pueden ser modificadas o renovadas para que puedan continuar. Uno de los propósitos que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial es que no duren de manera indefinida, porque hay juzgadoras y juzgadores que llevan suspendidos años. Y esto lo que lleva es a que se cumplan los objetivos. Una investigación no debe de durar más de 6 meses, aunque la Ley General de Responsabilidades no exige un plazo.
el Tribunal de Disciplina y el anterior Consejo sí se habían dado un plazo de 6 meses para concluir una investigación. Ese plazo es prorrogable, pero ahora para que se prorrogue ese plazo, una comisión de 3 magistrados tiene que estar de acuerdo para que se pueda realizar esa prórroga, y también es una atribución que puede tener la presidenta del tribunal o el presidente del Tribunal de Disciplina. No he comentado algo, pero quien admite o desecha una queja es la o el presidente del Tribunal de Disciplina. Hubo algo que sucedió recientemente, que a través de medios de comunicación, redes sociales, se tuvo conocimiento de varias conductas que pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa. El titular del órgano de investigación, de acuerdo con la ley orgánica, sí le puede proponer a la presidenta el inicio de una investigación, y así fue. Le propuso que con motivo del conocimiento de esos hechos que probablemente eran constitutivos de responsabilidad administrativa, a partir de redes sociales, la magistrada presidenta determinara el inicio de una investigación. Entonces es algo que no sucedía, es algo que tampoco pasaba, y es uno de los cambios que ahora se presentan con motivo de la creación de este tribunal. Voy tratando de cerrar la plática y me voy a meter con el tema de los retos. Los retos del tribunal es que exista confianza de la ciudadanía, que exista confianza de las y los juzgadores, y que el Poder Judicial de la Federación genere hacia el exterior confianza de que está haciendo lo que le corresponde, y de que se elimine o de que se reduzca al máximo posible la corrupción. Y este es un tema bien interesante, y no lo voy a tocar desde la parte política, sino desde la parte relativa a qué mecanismos se tienen para poder establecer que no hay corrupción. Alguien comentó que el juez de control o la jueza de control o el titular, para no especificar un género, del asunto del chino que se evadió, como había tanto dinero ahí en juego, pues que era muy poco probable que haya sido un error judicial, que seguramente hubo ahí un intercambio de algo, seguramente dinero. Pero ¿cómo puede un tribunal y propiamente una contraloría, si lo digo de una manera muy básica, pero para que todos lo veamos, el titular del órgano de investigación de responsabilidades administrativas, lograr establecer que sí existió un recurso ahí? Llamadas telefónicas se pueden intervenir. La Constitución establece que corresponde específicamente a materia penal. En materia administrativa no sería factible. Un cateo tampoco sería factible porque está previsto constitucionalmente. Lo que sí se puede realizar es una visita domiciliaria que tiene ciertos elementos. Vale la pena considerar que estamos hablando que es un tribunal de máxima, o sea, no hay otro tribunal más importante porque tiene facultad de atracción del Tribunal de Disciplina sobre los tribunales locales de disciplina, es de máxima jerarquía y está integrado por juzgadoras y juzgadores. La Constitución podría ser interpretada en un acuerdo general para establecer que la medida cautelar o la medida de investigación esté respaldada por un juzgador. Estoy hablando de la intervención de llamadas telefónicas, o por ejemplo, porque ya pasó algún caso donde se ordenó a través de un juez de control que se pidiera una intervención a la telefonía de un titular, pero la Corte determinó que las facultades de juez de control están acotadas a la materia penal. No podría haber decretado algo para materia administrativa. La prueba se calificó como prueba ilícita y pese a que había elementos para establecer una responsabilidad grave, no fue posible por ese elemento técnico. Entonces, ¿cómo poder establecer a un tribunal que realmente tenga esas facultades para poder realizar una investigación con elementos científicos y de campo que permitan lograr un cambio? El legislador estableció una figura muy importante que son los agentes investigadores. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Ahora el Poder Judicial de la Federación tiene agentes investigadores, ahora ya están previstos en la ley orgánica. Si ustedes me preguntan, oigan, ¿y quiénes son? No, todavía no están. Se está diseñando el perfil, se está estableciendo sus atribuciones, su competencia,
pero sobre todo también los perfiles que lo van a integrar. ¿Cuántos se necesitarán? ¿En qué materias serán? ¿Cómo se van a incorporar? Forma parte de la conclusión de una normativa, que es un acuerdo general, del órgano de investigación de responsabilidades administrativas, también de la fase de desarrollo del procedimiento que será ante comisión, que es la comisión de disciplina, y tal vez me omití comentarles que quien decreta las medidas cautelares no es el órgano de investigación, el órgano las propone, pero quien las decreta son las comisiones del propio Tribunal de Disciplina Judicial. Por supuesto, también están sujetas a control jurisdiccional del Pleno en recurso. Básicamente, con estos elementos, si ustedes me permiten, daría cierre a la plática de manera breve, pero también pues, atento a sus comentarios y cualquier pregunta que quieran formular, pues trataré de darle la respuesta que corresponda. Muchísimas gracias. Bueno, es el momento de preguntas o comentarios. Sí, el doctor Pérez Parra, Emer. Sí, vamos en este orden. Entonces, doctor Pérez Parra, Emer, luego tú y… pues sería con esto mismo. Muchas gracias. La inquietud es dentro de los retos que nos acaba de mencionar de este nuevo tribunal, es si están contemplando los procedimientos especiales sancionadores electorales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya una vez que la elección ya es a través de procesos electorales y la Constitución remite a la ley electoral, a la ley JIPE y por ende al régimen sancionador, ya se podrían dar posibles faltas en materia electoral, sobre todo porque los jueces se pueden reelegir y podrían incurrir, quizás se ve todavía, a lo mejor apenas están empezando, pero está la posibilidad de que puedan realizar actos anticipados o promoción personalizada. De hecho, ustedes recordarán que hace algunos meses hubo el caso de un juez laboral que se colocó una playera que decía juez del bienestar, su nombre, y que fue a un evento político a externar su apoyo a la presidenta de la República. Cuando, pues, obviamente, si lo vemos como cualquier otro tipo de elección, eso es proporción personalizada en el punto de vista de alguien que podría iniciar un procedimiento. Entonces, la inquietud surge porque en el régimen sancionador dice que hay que dar vista al superior jerárquico, suponiendo que los juzgadores se les conozca en un procedimiento sancionador local o federal y se determine la responsabilidad por el órgano electoral, ¿se le daría vista al Tribunal de Disciplina como superior jerárquico? ¿Qué sucedería si está contemplada esas posibilidades? Gracias. Ok, perfecto, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Emer Hernández y bueno, lo cierto es que tengo varias preguntas. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Bueno, yo creo que el tema de disciplina judicial en el contexto de la reforma quizá al inicio no fue, aunque fue, creo, bastante comentado, discutido y debatido, creo que no fue el centro del momento que estábamos viviendo, porque claro, se acercaba la elección judicial y creo que eso fue la cuestión más, bueno, al ser la cuestión próxima, pues la más importante, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos y creo que, bueno, en general, a cómo funcionará ese tribunal. Creo que es pues, una de las preguntas más importantes y me gustaría centrar al final mi pregunta en un contexto en el cual ese tipo finalmente de creaciones constitucionales creo que ya han sido también no solo criticadas a nivel académico,
sino pues también observadas, ¿no?, a nivel internacional, caso Polonia, caso Hungría, ¿no?, que incluso una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues solicitó la modificación constitucional para suprimir la sala disciplinaria del Tribunal Supremo. Entonces, claro, en este contexto, ¿no?, donde esos organismos que se crean constitucionalmente generan ciertas inquietudes, a mí sí me gustaría preguntarle, en términos de imparcialidad, cuáles serían los estándares que han desarrollado o que desarrollarían desde el Tribunal de Disciplina para garantizar la imparcialidad, entendiendo que ahora la titularidad de los órganos jurisdiccionales en México es política. ¿Y cómo equilibraríamos entonces estas dos condiciones que, desde mi perspectiva, ontológicamente, pues parecen presuponer cierto grado de incompatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Yo quisiera saber si existe algún criterio para delimitar cuándo un asunto es administrativo y cuándo es penal, cuándo se da vista, por el paralelismo que existe entre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las conductas previstas en el Código Penal Federal. Entonces, ¿ustedes tienen algún criterio para decir aquí ya vamos a dar vista al Ministerio Público, lo cual, por ejemplo, convendría en intervención de comunicaciones privadas del caso que nos planteaban, ¿no? Gracias. Sí, buenas tardes, muchas gracias. En principio, felicitar al ponente y agradecerle por tan clara y completa presentación. Y yo tendría dos preguntas, si me lo permite. Iría un poquito más enfocado al área de su responsabilidad, en materia de investigación de responsabilidades administrativas, que la verdad en lo personal me parece que es un área muy técnica, sumamente técnica, y pues fundamental precisamente para la indagación de este tipo de hechos probablemente irregulares. Comentaba usted pues que entre los principales retos del Tribunal de Disciplina está la construcción de confianza ciudadana. Y yo quisiera preguntar, desde su perspectiva, desde el inicio de la Dirección General de Investigación, del órgano de investigación, ¿cuáles son los principales retos que está enfrentando esta Dirección General? Pues en un contexto, digamos, de cambio importante, ¿verdad? En el que se están dotando de un cuerpo normativo que regule sus funciones, los procedimientos, que se están dotando de una estructura organizacional importante en la construcción de perfiles, ¿no?, de investigación muy técnicos y especializados, pero que a la vez, desde su nacimiento, afrontan una carga de trabajo importante que ya se tenía en los otros órganos del Poder Judicial de la Federación, y que cuando se asume esta responsabilidad, pues ya hay, digamos, cierta premura, ¿no?, en la atención de casos que incluso podrían ser delicados como los que nos ha compartido. ¿Cuál ha sido esa ruta o estratégica, digamos, de adaptación, de cambio para afrontar retos tan importantes? Y la segunda pregunta sería en el contexto de cómo conciliar de alguna manera la calidad y la eficacia de las investigaciones disciplinarias con pues el respeto a los derechos fundamentales, porque pues, existe por supuesto la obligación de conocer de estas denuncias, pero también pues hay un derecho de presunción de inocencia y derechos importantes de las personas que están involucradas. Cómo conciliar la eficacia en la investigación con el respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. La primera yo anoté, y si no me corrigen de favor, la relación que existe con o la que pudiera existir con los procedimientos administrativos sancionadores. Esta pregunta me parece bastante interesante y también, bueno, desde luego es origen de alguien que conoce el derecho electoral
y que percibe que si ha pasado en las elecciones que se presentan denuncias penales que tienen impacto en los resultados electorales o qué consecuencia tendrían en el análisis, por ejemplo, de una nulidad de elección, las denuncias penales, pues me parece a mí que evidentemente existe un ejercicio de reflexión que conoce la materia. Para el caso del servidor público, que es un juez, sí vi la nota y de hecho la presidenta del Tribunal de Disciplina también lo notó y analizó qué era lo que correspondía hacer con motivo del comportamiento de este juzgador. Pues lo que sí pareciera es que no es una forma de manifestarse, aunque se encuentra fuera de su función jurisdiccional, como servidor público, que pudiera dar lugar a alguna responsabilidad administrativa. No se puso en la mesa en ese momento, pero ahorita lo que tenemos es que sí puede dar lugar a alguna responsabilidad de carácter electoral y es probable que sí. Entonces, el procedimiento administrativo sancionatorio tendría que irse por cuerda separada y desde luego si existen elementos que puedan constituir alguna falta administrativa, me parece a mí que es una oportunidad de presentar o hacer reconocimiento del Tribunal de Disciplina esta situación. No veo como superior, no creo que el diseño tenga que ver con una jerarquía, es el órgano que le toca por atribución constitucional y legal la investigación de las responsabilidades ahora de los servidores públicos, ya sea del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los que corresponden al órgano de administración, con independencia de los magistrados electorales y de los ministros que nada más estarían sujetos a una responsabilidad de carácter de juicio político, no de carácter de establecer una responsabilidad propiamente administrativa, pero me parece que en algún momento vendrá, van a hacernos de conocimiento, tanto en los resultados electorales como en el comportamiento administrativo de los servidores públicos y habrá que ver si sí establece o no alguna sanción. Pienso mucho y creo, porque así también se lo he escuchado a las y los magistrados del Tribunal de Disciplina, que la naturaleza de este tribunal pues no es inquisitiva, sino que lo que busca es establecer un parámetro que inhiba la conducta negativa de los servidores públicos y cuando exista alguna falta, pues eso sí, ser ejemplar, sobre todo en este inicio de la naturaleza de creación de ese tribunal. Porque los criterios que existían en el Consejo de la Judicatura hoy también han sido analizados de una manera crítica, porque vale la pena, y con esto adelanto a otra pregunta que se formuló respecto del profesionalismo que realizan. El Consejo de la Judicatura tuvo como titulares de la ojira a personas juzgadoras, a personas no juzgadoras, a personas con experiencia, a personas sin experiencia, y el resultado es que hubo un volumen muy alto de quejas y denuncias. Después vino un momento más restrictivo en cómo se admitían y se desechaban, y finalmente toda esa experiencia ha dejado ver que sí se requiere alguien que conozca la materia, que conozca el administrativo sancionador en general, que tenga conocimientos también de lo que implica la materia penal para efecto de establecer cierto parámetro de objetividad y de legalidad en la investigación, porque al final sí existe esta cercanía que la doctrina y la jurisprudencia han señalado sobre los principios del jus puniendi, son mutatis mutandis o adaptando lo que sea factible, admisibles en el derecho administrativo sancionador. Tengo otra pregunta que me hicieron favor de formular, que es la relativa a cuáles serían las estrategias, los estándares para garantizar la imparcialidad del Tribunal de Disciplina, sobre todo porque existen elementos políticos que se encuentran inmersos en las determinaciones que le corresponden al Tribunal de Disciplina, que ya ha habido en la experiencia internacional en Hungría y Polonia señalamiento respecto del tratamiento disciplinario constitucionalmente de órganos. A mí me parece que…
Ok, los magistrados son nombrados de la misma forma, los magistrados del Tribunal de Disciplina por elección popular. En- A los, pero a los nombrados también, digamos, las cosas como son. O sea, en el sentido de que son nombrados de la misma forma y van a revisar a quienes fueron nombrados de la misma forma y son resultados de un proceso electoral y son resultado de que hacen campaña y hacen señalamiento. Yo entiendo, pero el punto me parece a mí que tiene que ver en que los estándares de imparcialidad tienen que cuidarse siempre. ¿Y cómo podemos medirlos? Las determinaciones que se emiten por el Tribunal de Disciplina han sido analizadas en redes sociales. Las suspensiones están el análisis por juezas y por jueces que ya no continúan, algunos investigadores, y tienen una opinión crítica, y cuando digo crítica no quiere decir que estén en contra o a favor, pero me parece a mí que la imparcialidad necesariamente tiene que cuidarse. Mi opinión es que las y los magistrados que integran el Tribunal de Disciplina sí están preocupados por eso, tienen equipos profesionales y no hablo por lo que respecta a su servidor, creo que sería la persona menos indicada. Hay otros perfiles que son muy valiosos y me refiero propiamente a los que están en las ponencias, que son los que sustancian los procedimientos y que al final le proponen a los magistrados del Pleno las sanciones que correspondan. A mí me toca participar en la investigación de las conductas que son de carácter administrativo y hay un tema, por ejemplo, que me parece bastante relevante, que tiene que ver con el análisis de criterio jurisdiccional, porque ahí es donde está la barrera, ¿no?, de la independencia judicial, está el límite del arbitrio creativo del juzgador, de quien sí tenga puesta una visión garantista del derecho, que se comprometa con la justicia social. Esas sentencias van a ser sancionadas o van a ser cuestionadas y va a ser motivo de una sanción. Me parece que no. Lo que yo advierto es que el estándar de objetividad sí está orientado con un cambio, eso también es algo que es evidente para mí. O sea, el diseño constitucional y legal y la visión de quienes integran esos órganos, y hablo de todos, en general que son de resultado de elección, hay una visión distinta del derecho que se indica como un reclamo social, como una necesidad de un imperativo de justicia. ¿A qué me refiero? Uno de los motores o de las causas que generaron el cambio fue la indiferencia de la y los juzgadores. La ciudadanía no tiene o no tenía confianza con sus jueces y juezas, iban a verlos si tenían que sacar cita, por ejemplo. Eso no quiere decir que todo el tiempo la puerta está abierta, en mi opinión sí, pero también entiendo quien tenga que realizar trabajos que requieran su estudio, su tiempo, pues organizar su agenda, pero a veces no se les recibía o no sentían un trato donde hubiera un interés legítimo por su problemática. Cuando hay otros asuntos donde había temas mediáticos, temas de interés económico, temas de interés político, que sí tenían una atención bastante particular y prioritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Y desde luego agradeciendo la pregunta porque sé que siempre es con objetividad y además me gusta mucho el análisis académico crítico, de otra forma creo que no sería una oportunidad valiosa el intercambio que tenemos, la agradezco sinceramente. Y en cuanto a los estándares, yo lo que observo es que las ponencias del Tribunal de Disciplina, para enfocarnos específicamente en esto, incorporaron a juezas, jueces, magistradas y magistrados en activo y que ya concluyeron en funciones. Es decir, también se han preocupado por tener una estructura de personas que conozcan lo que fue el sistema de impartición de justicia anterior y que también se preocupen para conocer y para generar los insumos de objetividad, de legalidad y sobre todo también una garantía o un estándar de que es gente que ha estado en la jurisdicción. Entonces, para mí, eso es uno de los elementos importantes que he observado. Segundo, que el Pleno tiene una visión también colegiada bastante interesante. Tenemos a 3 integrantes de lo que era el Consejo de la Judicatura, que es la magistrada presidenta Celia Maya, el magistrado Batis y la magistrada Verónica de Gives. El magistrado Batis y la magistrada Verónica conocieron lo que era el anterior diseño del Consejo de la Judicatura, pero ahora forman parte de un tribunal de disciplina y eso le da un equilibrio con los 2 nuevos perfiles que se incorporan. Uno es el magistrado Rufino y la otra es la magistrada Indira, que tiene conocimiento, empezando por ella, en el ámbito administrativo, digamos,
de rendición de cuentas y disciplinario, específicamente ámbito disciplinario, y por lo que hace el magistrado Rufino en la jurisdicción contenciosa burocrática. Entonces, me parece a mí también que ese diseño de pleno, esa visión distinta del derecho, el conocimiento de lo que era el Consejo de la Judicatura, una visión distinta de alguien externo, también necesariamente tiene que generar un equilibrio de elementos que permitan garantizar un estándar de legalidad. Como toda institución, pues está sujeta a construir, a aportar, porque dentro de los grandes cambios que tiene el Tribunal de Disciplina es que sus determinaciones también son obligatorias. Ya está, no sé si se han fijado, pero en el Semanario Judicial de la Federación ya aparece un apartado donde el Tribunal de Disciplina va a publicar sus precedentes obligatorios. Ya no se requiere generar jurisprudencia, ya está previsto ahí, ahora lo que falta son los insumos para que se den a conocer y los tribunales estatales tengan la posibilidad de buscar congruencia en la forma de resolver asuntos. Me parece que ese elemento de la jurisprudencia a partir de precedentes también va a generar una coherencia en cómo van a estar resolviendo los tribunales de las entidades federativas. Hay una facultad, que es la facultad de atracción del Tribunal de Disciplina, cuando un asunto del ámbito estatal tenga relación con un juicio de amparo y esto constituye una falta administrativa o que pueda derivar de un delito contra la impartición de justicia, también tiene la facultad de atraer este tipo de asuntos. Entonces, me parece que elementos hay, ahora lo que falta es que se materialicen en elementos objetivos, que la academia, que la ciudadanía y que también la crítica del foro permitan establecer si es un tribunal que está cumpliendo con ese objetivo, si sí tiene estándares que permitan dotar de legalidad y de objetividad sus determinaciones y consecuentemente pues que sea un acierto o que se busquen las mejoras legales y constitucionales que correspondan. Pero me parece una muy buena pregunta y yo lo único que pretendo es que con esta franqueza y confianza que tengamos, que nos hablemos, en ningún momento es sin ningún afán y no sé si quisieras comentar algo más. Muchísimas gracias. Tengo también pendiente otra pregunta que es respecto de el criterio para delimitar lo administrativo de lo penal. Ha habido asuntos muy lamentables recientemente donde se señalan conductas que ya son de carácter ilícito, penal, y que también tienen un ámbito administrativo y por eso se les investiga. En este tipo de conductas lo que se ha hecho es que ya se puso en la mesa del diseño del acuerdo general que se está realizando que normativamente se establezca el deber de dar la vista que corresponde a la autoridad investigadora en materia penal para efecto de los asuntos que se encuentran en ese eje. Realmente la respuesta ya estaría dada incluso por criterio jurisprudencial, porque existe independencia en la materia administrativa y en la materia penal, y con independencia, perdónenme la redundancia del término, de la falta, si confluye también en la configuración de un delito, también tendrá que sancionarse en esa vía, por lo menos de acuerdo con nuestro diseño, así está construido. Y tenía otra más, que es la construcción de la confianza, retos que tiene que ver para enfrentar un cambio, tiene que ver también con los perfiles y la carga importante. En esto me parece que abundé un poco hace un momento cuando estábamos platicando de lo que han hecho para efecto de tener una integración de gente que les pueda aportar a las y los magistrados. Y tengo otro punto que es cómo conciliar la facultad disciplinaria con el respeto de la presunción de inocencia y la eficacia en la investigación. Bueno, pues esto es el elemento central que va a generar confianza y va a consolidar a la institución. Si es una institución que no respeta derechos fundamentales, que no respeta presunción de inocencia, que se emiten sanciones con ejes o con tendencias o señalamientos que puedan estar fuera de lo que corresponde, me parece que no se cumplirá el objetivo de ninguna institución pública, porque lo que se debe de privilegiar es que se genere confianza ciudadana, que se corresponda con la confianza social que fue emitida a través del voto ciudadano y por otra parte también que se genere una doctrina que permite, cuando hablo de doctrina hablo de los precedentes, que permitan de dotar de una coherencia seria que le dé a los tribunales de las entidades federativas elementos para resolver de la manera más adecuada sus asuntos. Con esto ya daría yo respuesta a las preguntas que anoté. Si se me fue alguna, por favor, indíquenme de favor.
Muchísimas gracias. Si no hubiese más preguntas o comentarios, pues le agradecemos nuevamente la participación y le hago entrega de la constancia firmada tanto por nuestro director, el doctor Luis Octavio Vado Grajales, como por la directora de la editorial Tirano Blanc México, la doctora María Guerlich León. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos vuelva a acompañar con esa otra charla que mencionaba anteriormente también, a ver si tiene posibilidad en su agenda. Lo vemos. Muchas gracias.